Hoy te cuento mi experiencia trabajando para una fábrica de plástico aquí en Portugal. En este video te lo voy a contar todo, así que quédate hasta el final para que no te pierdas de cómo es mi horario en esta fábrica, cuánto gano en este lugar y lo más importante, cómo ha sido mi experiencia hasta ahora. Así que dejemos de hablar y comencemos. Mi primer día trabajando para esta empresa fue totalmente una locura y eran muchas emociones. De verdad que al principio me sentí un poco perdido porque no sabía cómo me iba a ir en este nuevo trabajo, y a pesar de que esta fábrica es gigantesca, me sorprende la cantidad de personas que tienen trabajando. Pero lo que ha hecho que me sienta más cómodo en este lugar ha sido las personas que están encargadas de enseñar a las personas nuevas de qué es lo que se hace en esta fábrica, cuál es el tipo de material que se produce el día a día, y para mi sorpresa fue conseguirme a 5 latinos trabajando en este lugar, 2 argentinos, 1 de Colombia y 2 de Venezuela, los que se han encargado de enseñarme un poco de cómo es mi trabajo aquí y qué es lo que tengo que hacer para no cometer errores. Lo que sí, no voy a dejar de decir es que esta fábrica es gigantesca, tanto así que solamente yo creo que conozco la cuarta parte de la empresa. Pero ya, hablemos de algo importante. ¿Cómo es el horario en este trabajo? Funciona por horarios rotativos, un turno de día, otro turno de tarde y otro turno de noche. El turno de la mañana trabaja desde las 6 a.m. hasta las 2 de la tarde. El turno de la tarde comienza a las 2 p.m. hasta las 10 de la noche. Y ya por último solo queda el turno de la noche, que es desde las 10 p.m. hasta las 6 de la mañana. Y sí, cada turno tiene sus propios desafíos. También tiene sus ventajas y desventajas. El turno de la noche es el que menos me gusta porque no consigo dormir bien y me afecta mucho lo que es la parte más importante, el sueño. Eso es algo que no se recupera. Además de que me afecta para los siguientes días. Y sí, tiene un punto positivo porque pagan un poco más ya que es un horario nocturno. Y el turno de la mañana es el más fácil, pero implica levantarse muy temprano. Imagino que si llegaste hasta este punto del video es porque quieres saber cuánto se gana en este lugar. El salario es de 900 euros por mes, además del subsidio de comida que te pagan de 9,60 euros por día que trabajas. También te dan un bono de 80 euros por asistencia y 80 más por seguranza. Y tranquilo, prácticamente te lo ganas mensual, ya que si no faltas al trabajo y cumples con todo tu uniforme de la empresa, vas a obtener estos dos montos sí o sí a final de mes. Así que si sumamos los dos bonos, el subsidio de comida más el sueldo, esto estaría dando un total muy bueno para uno recibir a fin de mes. Y espera, todavía falta sumar el subsidio de Natal y el subsidio de ferias. Pero no todo es tan bonito como lo escuchas. A este valor sumado tenemos que descontarle un 11% que exige la ley de Portugal para pagar la seguridad social y todos los descuentos que te hacen. Esto al final de mes da un total de 1.400 euros contando las horas nocturnas, haciendo todos los descuentos. Y sí, sé que van a comentar, el salario en Portugal es de 820 y este valor es el ordenado mínimo, no es el valor que ganan todas las personas. Todo va a depender de lo que tú trabajes y, por ejemplo, en mi caso es en una fábrica de plástico, aunque el gobierno actualmente está estudiando la posibilidad para que el año próximo sea de 860 salario mínimo aquí en Portugal. Este nuevo empleo me queda media hora de mi casa porque yo voy en moto por zonas más urbanas, pero si yo tuviera un carro y me fuera por autopista, demoraría alrededor de 20 minutos para llegar al trabajo. Y aunque el tiempo no es mucho, el valor de la gasolina es bastante alta. En cierto modo la rutina llega a ser un poco agotadora, pero este salario de verdad que compensa algunos desgastes. Trabajar en una fábrica suele ser un poco repetitivo muchas veces, tanto físico como mentalmente, lo que hace que la mayoría de las personas se cansen de trabajar y busquen otro empleo. Pero en esta fábrica he conocido a portugueses que trabajan a más de 42 años con la misma empresa. Y no solo una persona, sino 2, 3, más de 10 personas que tienen años trabajando para la misma empresa. Y la verdad es que para mí, comparando con la empresa que estaba trabajando, es un cambio totalmente diferente, pero con buenos beneficios. Y comparando con mi trabajo anterior, este lugar tiene una mejoría significativa. En mi antiguo trabajo, las jornadas laborales eran de 10 a 11 horas por día. Eso sí, trabajaba desde lunes a viernes, pero las condiciones de trabajo eran totalmente horribles. No me daban agua, tenía que llevarla yo mismo, el salario era más bajo, el subsidio de comida también, además de un acoso laboral que llegué a sufrir en este lugar. Porque sí, hay personas a las que uno no les cae bien. En este caso fue con un señor que era como un subjefe, que tenía 30 años trabajando en el mismo lugar, y simplemente yo, por no dejarme llevar por las cosas que él decía, de que yo tenía que hacer otro trabajo que ni siquiera me correspondía, que quería que yo fuera jefe de los demás ya que yo tenía mucho más tiempo trabajando que la mayoría de los ayudantes que estaban en la empresa. Esto y otras cosas más, como la carga doble de trabajo por el mismo salario, realmente no valía la pena tanto estrés. Y fue cuando dije, basta, me cansé. Cansé de trabajar en este lugar donde no valoran lo que uno hace y al final termino cansado y cobrando una miseria. Y sin pensarlo mucho, imprimí mi currículum y comencé a buscar trabajo.
Y así como estoy contando la experiencia en este video, también hice un video de cómo conseguir trabajo en esta nueva fábrica y todo el proceso. Por si estás interesado, anda a verlo, ahí te lo cuento todo. Y después de un mes trabajando en esta nueva fábrica, quiero decirte que este trabajo ha traído muchos puntos positivos. Y sí, aunque el trabajo sea un poco repetitivo, el salario es mucho mejor que el antiguo empleo que tenía. No digo que justifique la falta de sueño, pero este ambiente de trabajo no hace que me estrese y es mucho más agradable. Así que si quieres saber más sobre cómo conseguir este trabajo, no te olvides de ver mi otro video. Suscríbete si eres nuevo, dale like a este video. Yo soy Jess y nos vemos. Chao, chao. Soy Jess, el creador en el juego. Videos en Instagram, YouTube y TikTok yo lo tengo. Desde Porto, Portugal, te muestro mi visión. Con cada contenido te traigo información.